¿Qué tal, queridos amigos? México siempre ha sido un país de caudillajes y cacicazgos. Cuando Plutarco Elías Calles decidió eliminar el asunto de los caudillajes, fundó el Partido Nacional Revolucionario con la pretensión de que confluyeran así las pasiones encontradas en toda la República. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. 70 años se mantuvo en el gobierno el PNR, el Partido de la Revolución Mexicana, que fue hijo del PNR, y el PRI, que fue hijo del Partido de la Revolución Mexicana. Nos fue mal. Algunos presidentes supieron administrar la economía de nuestro país, más o menos. A otros quisieron hacer bien las cosas y acabaron matando gente, con genocidios, masacres, etcétera, como en 68 y en 1971. Unos más quisieron lograr la hazaña de esa economía mixta que representaba la posibilidad de que el gobierno y la iniciativa privada invirtieran por igual para sacar del fondo al país con enormes recursos que es México, y no sacaron de la pobreza a millones de mexicanos. Y con esto se ha hecho demagogia permanentemente. López Obrador, por ejemplo, ha basado su discurso en eso del combate a la corrupción, pero no hace nada para combatirla, en realidad. Tiene a los peores corruptos dentro de su gabinete y además ha sido característico en él el nepotismo que antes denunciaba desde muy lejanas épocas. Los hermanos de Salinas, por ejemplo, aunque en esa época López Obrador estaba entre el bien y el mal, no se sumaba ni al PRI, completamente ya se había distanciado, pero tampoco formaba parte de lo que luego fue el Frente Democrático Nacional, que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Ahora Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, ya dijo que lo han marginado y que lo quieren completamente dejar a un lado en Morena. Una de las figuras más prominentes de la política nacional, uno de los íconos de esta evolución democrática que no ha resultado bien, pero que por lo menos en sus orígenes nos daba esperanza de un futuro mejor, ahora, como dice él, está siendo desalojado de Morena. Y Morena cada vez se vuelve el partido de un solo hombre, de un presidente, con una desvergüenza increíble. Fíjense, el señor Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien ha hecho todo lo posible por negociar con el narcotráfico y perseguir a otras bandas criminales para tapar el ojo al macho, como se dice vulgarmente, lanzó a los cuatro vientos y como un reto y un desafío al señor López Obrador su pretensión de ser candidato a la presidencia de la República por un panismo indefinido. Un panismo que desgraciadamente coloca como gobernadores a elementos que no son miembros de Acción Nacional. Tenemos el caso de Carlos Joaquín en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, o el caso de García Cabeza de Vaca, que no pueden justificarse. Son elementos que están profundamente ligados al narcotráfico, al narcogobierno, y que están unos en riña y otros a favor de la Cuarta Transformación. García Cabeza de Vaca se lanza al estrellato creyendo que podría alcanzar una candidatura presidencial por el PAN. Yo creo que el PAN no tendría tan mal criterio para lanzar a un hombre tan señalado y vulnerable jurídicamente como el gobernador todavía de Tamaulipas. Pero lo que me extraña es que Morena hable del gran cinismo de García Cabeza de Vaca y no hable del gran cinismo, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio. Basta mencionar su nombre para darnos cuenta que en Guerrero se han ido al precipicio.
Y lo mismo puede decirse de Sonora con el señor Alfonso Durazo Montaño, quien va a asumir la gubernatura de Sonora y que por supuesto está profundamente ligado a las tranzas soterradas con el narcotráfico que hizo durante su periodo como secretario de Seguridad Pública bajo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Antes fue secretario de Luis Donaldo Colosio y secretario después de Vicente Fox. Es un individuo que no tiene partido, que no tiene ideología, pero lo que sí sabe es cómo hacer las grandes alianzas para que además se produjera en Sonora una narcoelección vergonzosa, como ocurrió también en Michoacán, y sigue denunciando el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo, que no sé si podemos aplaudirlo por su gestión como gobernador, porque cometió muchas fallas, pero que en este momento ha sido un ejemplo increíble de cómo un gobernador está exigiendo la anulación de las elecciones todavía ahora en Michoacán, porque considera que intervino de manera profunda el narcotráfico para hacer del sucedáneo de Raúl Morón, el señor Ramírez Bedoya, gobernador electo, en este momento electo entre comillas por los narcos, en Michoacán. Y algo para el estilo sucedió en Sinaloa, con Rubén Rocha, elemento que fue peñista hasta la médula y que ahora sale a decir que es gobernador electo por Morena, cuando evidentemente no tiene de izquierdista ni siquiera el mote. Y el país se está descomponiendo mientras el señor López Obrador sale a la calle y le pide disculpas, así como lo oyen ustedes, disculpas a los miembros más terribles de los cárteles, de los sicarios, a los guerrilleros, a los terroristas, a los miembros que fueron de la Liga 23 de septiembre, los asesinos, por ejemplo, de uno de los grandes promotores de la vida industrial del país, don Eugenio Garza Sada. No todos los inversionistas en México son deplorables. Hay quienes fundaron, hay quienes crearon, hay quienes hicieron grande a sus entidades y a sus ciudades, como don Eugenio. Y sin embargo, a estos que asesinaron a don Eugenio se les exalta ahora por el perdón presidencial. Ya demasiadas afrentas sufrió la figura de don Eugenio cuando se enlazó su asesinato al presidente entonces, Luis Echeverría, ahora nonagenario, casi centenario, quien nunca pudo responder ante la justicia sobre el asesinato de este gran personaje de la vida neoleonesa. Pero ahí chocan, digo más bien, embonan Echeverría y López Obrador, en la misma tendencia, así como también se parece López Obrador mucho a su antagonista principal, Carlos Salinas de Gortari, y se parece, entre otras cosas, por la forma en que trata a sus hermanos, a todos los ha hecho ricos, tanto Carlos Salinas como el señor Andrés Manuel, y no se diga además de la manera en que ha manejado la economía a base de venderlo todo, como lo hizo Salinas, o bien comprometerlo todo, como lo está haciendo Andrés Manuel, aunque diga lo contrario. Él dice que se ha aumentado la inversión extranjera, y esto es una de las grandes mentiras que produjo tanto en su libro, que he cuestionado varias veces, como en su putrefacto tercer informe constitucional de gobierno, lleno de vergüenzas, de chantajes, de mentiras. Por cierto, Andrés Manuel, en tu libro dijiste que ibas a hablar de las calumnias y no te atreviste. Y lo digo porque cuando escribiste aquel famoso libro de La mafia nos robó la presidencia en 2006, antes de que entrara a prensas, acudí a verte para decirte que no era posible hablar en 2006 de un fraude generalizado, porque no lo había habido,
sino que era necesario puntualizar que habían existido algunos laboratorios, en Guanajuato, por ejemplo, en Veracruz y en Jalisco, que habían agarrado la estrategia para aumentar en 500,000 de votos los sufragios a favor de Calderón y reducir en la misma proporción los sufragios a favor de López Obrador. Que con eso había bastado, que la gran trampa había sido manejar las encuestas para decir que Calderón le había empatado en el primer lugar cuando había partido López Obrador con una ventaja de casi el 20%. Y cuando lo oyó, le mostré las pruebas, me dijo que iba a cambiarlo en su libro porque quería decir la verdad. Pero salió el libro y no estaba el cambio, porque regresó, fue a prensas y alguien, que pudo haber sido Manuel Bartlett, que pudo haber sido el propio Porfirio, que pudo haber sido entonces Manuel Camacho, ya extinto ahora, quienes lo convencieron de que dejara las cosas como estaban y que siguiera hablando de fraude generalizado, perdiendo con ello credibilidad en su denuncia. Sí, Calderón subió al poder de manera irregular y de manera irregular tomó posesión por la puerta de atrás. Pero nunca pudo López Obrador comprobar que había un fraude generalizado, porque no lo hubo. Hubo, sí, 5 laboratorios estatales en donde hicieron la maniobra para modificar el número real de votos a favor de Calderón y en contra de López Obrador. Quizá nos hubiera ido distinto con López Obrador en la presidencia en 2006, no lo sé, porque López Obrador ha ido mutando, es un mutante. El López Obrador de 2000 no se parece al del 2006, ni al del 2012, ni al del 2018, ni mucho menos al del 2021. Son distintos, como si hubieran nacido de distintas madres. Y esto dicho con todo respeto. Pero no piensa igual, no actúa igual, se deja llevar por los cantos de sirena, al grado de que parece que los periodistas somos bastante peores que los narcotraficantes. A los narcotraficantes les pide disculpas, a los periodistas nos insulta, nos afrenta, nos descalifica, nos llama conservadores por decir lo que les da la gana. Yo no soy conservador, López Obrador, y tú lo sabes. Y te hablo de tú porque eres una persona que sentó muchas veces a mi mesa. Y tú sabes perfectamente bien que no soy conservador y que defiendo las ideas juaristas y que defiendo las ideas de la Revolución Mexicana. Así que vamos poniéndonos serios en esto, ¿no? Porque ya estuvo bien que te lances a calumniar a quien te dé la gana porque ha ejercido una crítica contra ti. Ejercer la crítica es un derecho de la democracia. Ejercer el periodismo libre e independiente es un derecho de los mexicanos. No hay democracia sin libertad. No hay libertad sin democracia. Esto es algo tan simple que debieras atesorarlo, Andrés Manuel, para que no vayas ahí montando un burro, perdonando a los delincuentes y asusando al pueblo contra los críticos tuyos. Porque en este caso, bien te vendrá la revocación de mandato que tú mismo propusiste en un momento en que te creías infalible, intocable e inalcanzable, y ahora ya te estás arrepintiendo. Pero la revocación viene y debemos acudir a votar porque se vaya a la chingada, a su rancho, el señor López Obrador. Más temprano que tarde, antes de que sea precisamente demasiado tarde. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.